Me parece que leo. Bueno, buenos días. Puedo leer bien. Para empezar, bueno, tanto Martín Boselli, Laura Gobato y yo convocamos a este trabajo. Agradecemos la presencia de ustedes, que hayan respondido a la convocatoria. Hoy va a presentar un trabajo Verónica Morelli, que es psicoanalista, rosarina, participante de la Escuela Freudiana de la Argentina, docente de la Facultad de Psicología, con el título... El objeto en la transferencia. El objeto en la transferencia. Quiero aclarar que Verónica va a presentar un caso de ella, con lo cual nos pidió que en ese momento interrumpamos el registro, porque, bueno, una cosa es trabajar acá entre los que somos y otra cosa es que esto quede publicado en las redes. Anuncio y anuncios. Estamos trabajando, bueno, se llama Lacan antes de Lacan, voy a repetirlo si alguien vino por primera vez. En todo caso, cuando termina se acerca y si no recibe el mail, nosotros mandamos un mail recordando las reuniones, un flyer cada vez, como para que, bueno, refrescar la memoria y que puedan organizarse para asistir. Es una presentación que hace Verónica o el que presente o la que presente, y luego le damos un espacio para preguntas, intercambios, así que en la medida de lo posible mejor no interrumpir al orador, excepto que sea algo muy puntual. Trabajamos, como decía, segundos y cuartos sábados en este lugar, que gentilmente nos prestan un aula Humanidades y Artes. Pero se da la situación en donde cuando hay un fin de semana largo, la facultad cierra. No importa si el feriado es lunes, si el feriado es viernes, el sábado está cerrado. Entonces, esos sábados tenemos que necesariamente saltearlos. ¿Qué es lo que ocurre el próximo sábado? ¿No? El próximo sábado tenemos, creo que el fin de semana por el 25 de mayo. Así que ese sábado 23 no tenemos reunión y pasamos directamente al 6 de junio, que es el segundo sábado de junio. Bueno, el 6 de junio... Perdón, el primer sábado de junio. Ahí sí, en junio vamos a trabajar segundo y cuarto. Entonces, la próxima reunión, que es el 6 de junio, viene Osvaldo Arribas, que es psicoanalista que reside en Buenos Aires, que es AME de la Escuela Freudiana de la Argentina. Bueno, lo hemos invitado otras veces, muy interesante las charlas que tenemos con él. Él me anuncia, yo para que ya lo vayan teniendo en cuenta, ya vamos a pasar la bibliografía con tiempo, como hacemos siempre, pero él me anuncia que va a hablar de super yo, transferencia y amor. Para que lo tengamos en cuenta, lo anoten, lo digo ahora porque después sobre el final la gente se empieza a ir y se pierden estos anuncios. Bueno, ese seminario se llama Lacan antes de Lacan, tratamos de trabajar, como ya creo que varios de ustedes saben, hacemos lecturas de posfreudianos que fueron visitados y trabajados por Lacan, a veces indicados por Lacan que se trabajen, que se discutan, que se lean. Normalmente, o en la mayoría de los casos, no ocurre eso. Como Lacan es ya bastante difícil, uno lee a Lacan y trata de atender a Lacan, entonces cuando Lacan manda alguna referencia, uno, por razones de tiempo y de esfuerzo, por ahí uno se la saltea, pero es un error, creemos. Por eso que estamos tratando de trabajar esas referencias. Y en este caso le toca a Carl Abraham. Abraham, sí. Sí. Que ya yo lo anuncié cuando mandé el flyer a los que están en el mailing. Tenemos un mailing, pues yo digo que se comuniquen para sumarlos al mailing. Ya anuncié que el año pasado, creo, habíamos trabajado ya el tema del objeto parcial, el objeto A, con el mismo texto que va a tomar Verónica, pero lo interesante es que cada vez toma el trabajo un perfil diferente y mucho más en este caso, ella va a presentar un caso clínico. Así que bueno, los dejo con Verónica.
Y cualquier cosa, vos nos Sí, avisás. sí, 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 yo Avísame aviso. cuando tengo que interrumpir por el Listo, caso sí. y después dejamos un tiempo al final para poder intercambiar. Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del seminario Lacan antes de Lacan por la invitación y especialmente a Laura Gobato, que además de colega es amiga, quien me acerca esta invitación. Y el agradecimiento también reside en que esta propuesta a mí me dio la posibilidad de poder ponerme en contacto directamente con Abraham y poder hacer realmente una lectura diferente y novedosa para mí. Así que la invitación fue muy fecunda para mí también. En primer lugar lo que quiero plantear es que yo voy a abordar el objeto en la transferencia, pero abordar el objeto en psicoanálisis es muy amplio y muy complejo. Necesariamente tenemos que hacer un recorte. Para hacer este recorte yo por un lado me orienté en la búsqueda bibliográfica por Alush, pero además el seminario mismo, Lacan, antes de Lacan, que implica un trabajo con los post-freudianos, permite hacer un recorte. Entonces, yo voy a trabajar Abraham, fundamentalmente lo que tomo de Abraham es la vía que Abraham le abre a Lacan para despejar una ambigüedad. Mi pregunta, que se le presenta a Lacan en su enseñanza, y mi pregunta es, bueno, ¿en qué es importante el trabajo de Abraham? ¿Qué camino le abre para lo que posteriormente será la invención del objeto A? ¿Y qué consecuencias tiene esa invención a nivel de la teoría y de la práctica clínica? Porque a esta invención, Alush lo nombra como un acontecimiento teórico y en principio a mí me había resultado muy interesante, tiene el valor de un acontecimiento, realmente marca un antes y un después, pero mi pregunta era si podía ser nombrado solo como un acontecimiento teórico, dado que el psicoanálisis es una práctica y la teoría surge también de lo que la pregunta, la dificultad y el obstáculo que nos presenta la práctica clínica, que en ese punto es de una inmensa actualidad. Bueno, si bien Winnicott es otro de los antecedentes que a Lacan acompaña en la invención de este objeto, tal como lo mencionó Laura, bueno, yo voy a tomar la vía de Abraham. Voy a partir del seminario 3 planteando esa ambigüedad y luego voy a retroceder al seminario 8 para volver al seminario 10, que es cuando entiendo que nombra, podemos decir, si bien puede haber antecedentes, nombra la invención del objeto. Sería como el seminario fundacional, digamos, porque nombra el acontecimiento. Bueno, en el seminario 10, a Lacan, cuando escribe las fórmulas de la división del sujeto, se le presenta una ambigüedad fundamentalmente con el término otro. ¿Por qué? Porque por un lado, el otro lo que hacía era referirse a la imagen especular, pero por otro lado también se trataba del objeto resto. Entonces, entiendo que en este punto donde se plantea esta dificultad es cuando retorna en Lacan, y en este punto entiendo que Abraham, el trabajo que Lacan hace sobre Abraham le abre una de las vías para despejar esta ambigüedad, que es lo que trabaja en el seminario 8, la transferencia. La pregunta es, bueno, ¿por qué retorna, no, este antecedente?
qué es lo que le aporta a Lacan leer este trabajo de este post-freudiano. Bueno, vamos a ver, en ese sentido también hay un acto en Lacan, un acto de lectura en Lacan cuando trabaja Abraham, que es lo que nos transmite a cada uno cuando vamos a leer a Abraham, que eso fue lo fecundo para mí. Bueno, en la clase, en el capítulo 26 del seminario 8, en la clase del 21 de junio de 1961, el 21 de junio es el día de mi cumpleaños además, Lacan se remite a Abraham, a precisamente el capítulo al que se remite Lacan está en este libro, Psicoanálisis Clínico, y se llama Historia del desarrollo de la libido a la luz de los trastornos mentales. Fundamentalmente subraya la parte 2 de ese capítulo. Y en ese punto entiendo que hace un acto porque va a introducir un corte en ese trabajo de lectura que realiza él. En primer lugar, y esto me pareció fantástico, me pareció muy importante, se remite a Freud. Es lo primero que hace, que es remitirse a Freud. Y dice, Lacan lo que ahí plantea en ese punto es que lo que hace Abraham es tomar lo que Freud dijo respecto del mecanismo de la identificación en el trabajo del duelo. Entonces, ¿qué dice Lacan respecto de Abraham? Que de todas las ilustraciones clínicas que Abraham trabaja en ese texto, no hay una ilustración que no se remita a que el trabajo, el mecanismo de la identificación con un objeto, se trata de la identificación a un solo rasgo. Me interesa subrayar esto del trabajo que hace Lacan respecto de la lectura del Winnicott. Se trata respecto del objeto del rasgo que introyecta. Ei enzinger sub, dice Lacan. Entonces, ¿qué vas a señalar? Que en este punto Abraham introduce lo que equivocadamente se nombró como objeto parcial. Y de ese modo circuló en la comunidad psicoanalítica. Bueno, esto fue para mí muy fecundo, muy interesante, y me interesa detenerme un rato en esto. En este punto digo que también se trata de un acto de lectura. ¿Por qué? ¿Qué hace Lacan? Respecto del objeto, extrae lo parcial. Lo parcial se antepone al término objeto. Si leemos el texto, el capítulo que yo les hago referencia, yo traje alguna frase y dice, bueno, para subrayar la parcialidad respecto del objeto, dice, bueno, podemos hablar entonces de un impulso de incorporación parcial del objeto. Su deseo se dirige todavía a sacar una parte del cuerpo del objeto. Entonces, respecto de esta parcialidad, subraya esa coincidencia entre Freud y Abraham, esto que Abraham toma de Freud y se transmite. Bueno, ahí dice, respecto de esta parcialidad yo les decía que subraya esta coincidencia y que se puede leer claramente en el texto que yo menciono de Abraham y que Lacan subraya en el capítulo 26 del seminario 8. En ese punto continúa Lacan respecto de la lectura de Abraham y respecto de esta parcialidad del objeto, donde Abraham coincide con Freud y esto está articulado en el texto de Abraham mismo. ¿De qué es lo que se trata en la
lo que coincide es que en la etapa fálica se trata del amor al objeto menos una parte. Y ahí remite a un pie de página en el capítulo que yo les mencioné del texto de Abraham, y en ese pie de página dice: tal etapa del amor objetivo con exclusión de los genitales parece coincidir en el tiempo con la etapa fálica de Freud en el desarrollo psicosexual de la libido. Y además parece tener estrechas relaciones con esta. Podemos considerar a los síntomas histéricos como el reverso de los impulsos libidinales que corresponden al amor objetivo con exclusión de los genitales y a la organización fálica. Bueno, al respecto, Abraham, yo traigo una breve referencia para subrayar esta parcialidad, esta exclusión de esa parte de la que habla Abraham y que retoma Lacan en ese capítulo. Y sí, realmente Abraham da varios ejemplos, yo retomo un breve fragmento, donde analiza a una paciente cleptómana. Y dice que esos robos estaban vinculados al padre. ¿Cuál era el fin de ese acto? Despojarlo de algo que ella envidiaba. ¿Para qué? Para poseerlo e identificarse. Estaba en juego el complejo de castración. Claramente la castración en Abraham sigue más bien la línea imaginaria tal como está planteado en Freud, como amenaza, como pérdida. Bueno, dice, así se lee en ese acto que se toma por fuerza o por fraude lo que se le quita y posee esa parte del cuerpo. De ese modo, vía la identificación es igual al padre. Bueno, esta conducta estaba presente con su entorno y esto también figuraba en algunos sueños, donde en el sueño lo que se figuraban eran fantasías, donde en esas fantasías contenían esta incorporación de esa parte del objeto. Entonces, ¿qué dice Abraham? Que esa incorporación parcial del objeto es lo que pueden encontrar en algunas otras cleptomanías. Pero vemos que siempre se trata de lo parcial del objeto, de la parte. Por eso entiendo esto de lo que equivocadamente se llamó objeto parcial, aunque después Lacan habla, también nombra el objeto parcial, pero me interesa esto retener. Bueno, entonces, esa parcialidad en Lacan, en Abraham, alude al órgano. El órgano está representado por el falo. Bueno, y en ese punto yo lo que leo es que de algún modo esa parte queda sustancializada en Abraham. Pero Lacan con esa parte va a hacer otra cosa. ¿Qué va a decir Lacan? Que el amor parcial al objeto, que sería el amor al otro, no es el amor al objeto en su totalidad, sino que es el amor al objeto menos esa parte. Ahora bien, ¿qué ocurre con esa parte del objeto que no entra en el amor? ¿Y qué va a leer Lacan en esto? Que el amor al objeto menos los genitales, esa parte que se sustrae, es lo que da el fundamento para separar el falo del objeto A en el fantasma, del objeto del deseo, que agrupa la relación con los otros objetos
y de los cuales el falo funciona detrás. Esa es una primera operación de lectura que yo leo Lacan en ese seminario. Cuando luego Lacan, ¿qué va a decir? Bueno, en ese mismo capítulo, que el falo tiene relación con el cuerpo propio, que esa relación es central, pero que lo central es que el falo aparece como un blanco en la imagen. Eso me parece fundamental del retoque que hace Lacan a esta altura de su enseñanza. Aparece como un blanco en la imagen, en el espejo. Por esa razón, también la imagen condiciona la relación con esos objetos que son los objetos más primitivos. Y justamente esos objetos más primitivos que yo entiendo que son los objetos mirada, voz, anal, oral, adquieren las características de ser objetos sustitutos, de sustituto perdido. Adquieren estos rasgos que Laura trabajó en la clase anterior de ser objetos separables, objetos que caen, que bordean el cuerpo, esos objetos que también señalaba Laura en su exposición, trabaja Winnicott. Bueno, ahora, son sustitutos del objeto perdido. Decía que por esta razón la imagen especular va a regular la reversibilidad libidinal entre la libido narcisista y la libido de objeto. Y Lacan que dice que esta es la base del pensamiento de Abraham. Los genitales quedan investidos en la libido narcisista y en la libido de objeto puede ir cualquier objeto. Bueno, entonces, ¿qué permite la lectura de Lacan respecto de este post-freudiano y por qué yo digo que es un acto? Permite avanzar en la separación imaginaria del falo respecto del objeto del deseo, plantear que el falo queda como un blanco en la imagen y no entra en la imagen especular, ¿a partir de qué? De abordarlo como esa parte que queda separada respecto del objeto, que no entra en el espejo. En la clase posterior, en la clase 27 del mismo seminario, Lacan dice que la relación que existe entre el objeto del deseo y el correlato libidinal está articulado en Abraham. No dice la frase, pero lo que yo leo es que dice que el amor al objeto es el amor al objeto menos esa parte. Entonces, dice, lo supone la frase de Abraham. Si el objeto resulta elidido, si queda como un blanco en la imagen, lo es en la medida en que el falo, dice, el falo es aquello alrededor del cual se conserva el máximo investimento. Y el investimento tiene la significación de carga y de rodear un vacío. Es importante esto del vacío que rodea la carga. Bueno, entonces, avanzo. Por la vía de Abraham, también mencionamos que es por la vía de Winnicott, aunque yo no lo trabaje, Lacan va avanzando en lo que será su invención, que es el objeto A como una notación algebraica, como una letra, como un vacío.
¿A partir de qué? A partir de ese resto que leen Abraham, a partir de decir que es un blanco en la imagen, que no entra en la imagen especular. Y a mí me parece muy importante que nombre el vacío. ¿Qué nombre es? Bueno, otra referencia, yo la menciono, pero no la voy a desarrollar, para avanzar en este camino, es el Seminario 9, la identificación, donde diferencia los objetos a partir de la topología que tienen una imagen de los que no los tienen. Estos son algunos recorridos y algunos antecedentes para avanzar en ese acontecimiento que es la invención del objeto A. En este recorrido yo entiendo que también Lacan tiene que retocar lo que es el objeto en el fantasma. Y diferenciarlo del objeto A. En el seminario 10, en el seminario 6, Lacan va haciendo un trabajo muy importante. Ahí plantea el fantasma fundamental y termina de armar la fórmula del fantasma, sujeto, Losange A. ¿Y ahí de qué habla? Bueno, si bien ya va hablando de cómo se construye el fantasma, habla del objeto del deseo, del objeto en el deseo. Acá vuelve a trabajar el objeto del deseo como A minúscula, lo vuelve a retomar en esos términos, pero también hay una modificación respecto de la fórmula del fantasma. ¿Por qué? Porque también el objeto del fantasma va a ser una imagen del objeto. ¿Cómo se construye, cómo se arma esa imagen del objeto? Bueno, precisamente a partir de ese resto que no entra en la imagen, que queda investido en el cuerpo, es un resto que es irreductible a la simbolización en el campo del otro. Entonces, cuando el sujeto se pregunta, ¿qué me quieres? Y la respuesta es un vacío, ¿qué operación hace? Bueno, ante ese vacío, ante esa diferencia, el sujeto inviste libidinalmente una parte del cuerpo que equivale al objeto perdido y toma un objeto de la demanda pulsional, anal, mirada, voz, oral, y imaginariza ese objeto que es para el deseo del otro. Y lo fantasmatizas con las fantasías primordiales. Eso es el objeto por la vía del fantasma. Y ya, en ese camino, ¿con qué se encuentra además Lacan? Que algo puede perturbar la comunicación libidinal, la oscilación libidinal, la reversibilidad de la libido entre IA y prima A. Entonces, hay algo que en esa reversibilidad de la libido perturba y de lo que es signo la angustia. ¿Y qué va a decir Lacan? Que lo que perturba es el objeto A. Y en la clase 7 del seminario 10, que es la clase del 9 de enero del 63, Lacan, ¿qué va a decir? Que ese objeto es correlativo de la angustia, que ese objeto es una letra, es una notación algebraica, y en ese punto podemos decir que acá nombra esa invención que se viene construyendo, que es el objeto A. ¿Por qué es una letra? Es una notación algebraica. Que sea una notación algebraica
tiene una función. ¿Y cuál es la función? Es reconocer la identidad de ese objeto en los distintos modos en los que se manifiesta. Es una notación algebraica, además, porque cualquier modo de nombrarlo, cualquier palabra va a ser siempre metafórica. Es algo puro, digamos, el significante queda desprendido de la significación. Pero además es metafórico, ¿por qué? Porque está tomado de la teoría de la objetividad, de la relación sujeto-objeto. Y el objeto A, en tanto notación algebraica, es exterior a todo campo de la teoría de la objetividad. Luego, ese objeto, más adelante, Lacan a lo largo de ese seminario, yo no me voy a ir por ahí, lo va a ir ubicando como objeto A que está detrás del fantasma, causa del deseo. Funciona, detrás del deseo, como causa. Bueno, entonces, en ese punto, y ahí lo termina, me había olvidado, de trabajar a través de la topología en el crosscut. En el corte del crosscut, cuando se corta el crosscut, se forma una banda de Moebius que no tiene imagen especular. Ese corte, eso que cae, es el objeto A. Bueno, en ese punto, entonces, para trasladarlo a cómo pensar y trabajar cómo el objeto se puede presentar en la transferencia, a mí, yo voy a trabajar, o sea, me interesa subrayar esto, cuando Lacan habla de la notación algebraica y de la función, habla de la identidad del objeto en sus diversas manifestaciones. Y de ese modo lo podemos encontrar en la transferencia, y por eso considero que es válida la pregunta de qué estatuto tiene el objeto cuando se presenta en la transferencia. Yo voy a hacer mención de dos modos en los que yo lo encuentro, que yo los vengo trabajando, que es, por un lado, en su estatuto de resto. ¿Voy bien, Héctor, o no? En su estatuto de resto. ¿Y dónde lo puedo encontrar al objeto A como resto? En un fenómeno clínico que es el acting out. ¿Qué dice el acting out? Bueno, que el acting out, dice Lacan, tiene una relación directa con el objeto. Y el objeto en el acting se muestra como distinto de lo que es. El acting es algo que se da a leer, por lo tanto, no es interpretable, no va por la vía que trabajó Héctor en su exposición, que es la interpretación. Y ahora vamos a ver por qué. Se da a leer, pero ¿por qué además se da a leer? Porque indica algo respecto de la posición del analista. El analista no está del todo fuera de lugar, pero tampoco está en su lugar. Por lo tanto, la transferencia en tanto sujeto, supuesto saber, no está constituida. Otro modo posible es cuando el objeto A funciona como causa. Y cuando el analista puede ocupar la posición de objeto en el análisis. Y el único sujeto es el analizante. ¿Por qué? Porque eso da lugar, además, a que se vaya instalando esa dimensión de la transferencia, que es el sujeto supuesto saber. Ahí la operación de la abstinencia es fundamental para la instalación, para que el analista se ubique como objeto y se constituya esa dimensión de la transferencia, que es el sujeto supuesto saber. ¿Y cómo lo entiendo al sujeto supuesto saber? Bueno, el sujeto supuesto saber, en esto quiero aclarar algo, yo tomé referencia para ir construyendo esto del seminario 11 de Lacan,
de la proposición del 9 de octubre y fundamentalmente de una clase que dio Jorge Liniewski en la Escuela Freudiana de la Argentina, donde trabaja muy, muy bien esto. Entonces, ¿cómo entiendo el sujeto supuesto saber? El sujeto supuesto saber es un conjunto de significantes que se arman como saber, que al mismo tiempo alojan un insabido, una falta de saber sostenido por el significante de la transferencia. Ese sujeto supuesto saber implica o supone una doble suposición. ¿Por qué? Porque hay un saber supuesto del analizante a la analista. ¿Qué implica? Una demanda de saber que aloja el amor de la transferencia, le supone al analista un saber que sepa la resolución de los problemas de su demanda. Y del lado del analista, porque la suposición del sujeto saber no tiene que ver con la persona del analista, no se trata de la persona del analista. Y del lado del analista, ¿qué supone un analista? Que ahí donde hay un texto, donde hay una formación del inconsciente, hay un sujeto. Por eso, la suposición del sujeto, el sujeto supuesto saber, es de estructura. Está en la estructura. Bueno, yo dejaría acá la exposición y si queda tiempo, sí podríamos ver esto en un fragmento clínico y ahí, acá sí, Héctor, te pido que cortes la grabación. Continuamos. Sí. No. Perdón, lo que claro, porque hasta ahí el caso y bueno. Bueno, no, pero lo que considero es que en el trabajo mismo del caso, en la presentación del caso, está la articulación. Porque ¿qué es lo que articulo ahí? ¿Cómo la operación de la abstinencia posibilita hacerle lugar a que se instale el sujeto en la posición de objeto del analista, el objeto como causa, para que se vaya instalando esa dimensión de la transferencia como sujeto supuesto saber, y trabajo en el caso mismo, al menos como lo pude teorizar yo esos efectos, la instalación del sujeto supuesto saber. Lo que yo entendí es que en la presentación misma del caso está la articulación. No sé si se pudo transmitir así, se pudo llegar así o hay deslizamientos que dificultaron esto. Bueno, tenemos un micrófono para los que quieran intervenir, para que quede grabado, si no la voz se escucha muy mal. Vamos pasando. Bueno, dos cuestiones que entiendo que pueden estar conectadas, ¿no? Una es lo que planteabas en relación al objeto del fantasma y esa operación final que hace Lacan en relación a la invención del objeto A, que entiendo que es un despojarlo de atributos, ¿no? Sí. Bueno, esta cuestión que la vemos a lo largo de la trayectoria de Lacan, creo que se articula con ese momento que vos decís, que en algún momento creo que dijiste que el analista vaya al lugar del objeto, ¿no? Que en realidad más que un hacer del analista de ir a ese lugar, es justamente no resistirse a ocupar ese lugar. Y entiendo que ahí es donde se articula esta cuestión que vos decís de la abstinencia, ¿no? Que
como si la abstinencia fuera en paralelo con el despojamiento de atributos del objeto, ¿no? Que hace que esto que decíamos que habíamos escuchado nombrar al objeto en el fantasma como pseudo objeto A, ¿no? Pero pseudo entiendo que se lo llama así porque participa, digamos, no está aún despojado de los atributos, ¿no? No está como ese objeto no objetal que es propiamente el objeto A, ¿no? Que es un objeto que la paradoja es un oxímoron, ¿no? Porque la paradoja es un objeto no objetal. Bueno, recapitulando, y que me parece que justamente esta cuestión de la abstinencia va en el sentido justamente de hacer una práctica en el análisis de considerar esa posibilidad de que haya un lugar donde se aloje el objeto A, donde se asienta el sujeto supuesto saber. O sea, la pregunta es si te estoy siguiendo, ¿no? Con todo esto que digo. Está bien eso. Lo que yo pienso es justamente que la abstinencia opera en el analista, o la hace operar el analista, en tanto el analista lo que sabe no es que él sepa, ¿no? Que esos atributos tienen que ver con la persona del analista. Eso creo que lo dice Freud tempranamente. Nada le debe a las... no me sale la palabra, pero a lo brillante de la persona del analista, una cosa así. Es importante que el analista se ubique ahí despojado de esos atributos, ¿no? Y que sepa que el saber es de estructura para que ese saber que porta el sujeto pueda aparecer. No sé si te respondo a lo que vos decís. Porque, bueno, el único sujeto cuando comienza un análisis o en el análisis es el analizante. El analista lo que no se tiene que resistir es a la posición de objeto en la que lo va ubicando además el analizante. Pero el sujeto es siempre el analizante, el analista es objeto para que se instale esa dimensión de la transferencia, porque claramente si no, aunque es necesaria la transferencia imaginaria, se podría caer o se podría virar a los comienzos de Freud, donde, bueno, Freud interpretaba ese falso enlace que era la transferencia, que tenía que ver más con la dimensión imaginaria, que a cualquier analista en cualquier momento le puede ocurrir, digo, porque también eso es inconsciente de parte del analista, pero bueno, ¿qué es lo que hace Freud cuando interpreta a Dora? Cuando deriva, entre otras cosas, a la joven homosexual a una analista mujer. Sin darse cuenta, se queda en esa dimensión imaginaria de la transferencia y no interviene, por ejemplo, en términos de simbólico como lo hacen los primeros encuentros con Dora, cuando le implica a Dora, que ahí avanza el análisis. Bueno, no sé si te respondo, Martín. Sí, y que en ese sentido pensaba esa frase archiconocida de que la resistencia es del analista. Claro. ¿No? Es esa resistencia de ir de estar en relación a ese lugar. Claro. De resistirse también pienso al lugar de objeto. Claro. Es interesante lo que planteas. Con respecto a esto de los atributos, porque pienso, uno se tiene que despojar de los atributos que uno mismo se supone, pero no dejar pasar las atribuciones que hace el analizante porque de ahí se extrae el material. Exactamente, totalmente, sí. O sea, correrse precisamente del lugar de sujeto, que haya un solo sujeto. Exactamente, sí. Es totalmente pertinente lo que decís, porque por otro lado, también eso hace una dificultad para maniobrar la transferencia, que por algo Freud dice
que es el instrumento de la cura y el obstáculo fundamental. Creo que lo más difícil es eso. Cuando ocupás esa posición de semblante que te otorga el analizante, bueno, no correrte de ahí, pero no intervenir desde ahí. Que lo decimos así, tan simplemente, pero hay que practicarlo eso. No es tan simple. Por algo tenemos que supervisar. Es la también. función como pivote, digamos. Claro. Y vos analizaste en un momento, Vero, lo del vacío, Sí, ¿no? Que me parece que tiene que sí. ver con esto que señala el Sí. compañero, ¿no? Porque solamente sobre un lugar vacío se puede depositar, ¿no? Puede depositar el analizante, ¿no? Cuestiones sobre el analista, ¿no? Sí. Cuanto más haya del analista en tanto sujeto, en tanto persona, en ese lugar, más obstaculiza la transferencia, Sí. ¿no? Em, no, dos cuestiones que quería comentar. A mí me gustó cómo vos recuperaste, bueno, primero agradecerte la relectura, el traer de vuelta esta sesión del seminario de la transferencia, que no recordaba que era tan linda, está muy interesante. Em, Respecto de la parcialidad, que vos enfatizaste también un poco al principio, me parece, creo que vos lo subrayaste, Lacan es un giro ahí respecto de la Sí. parcialidad, ¿no? Porque en Abraham queda muy ligado a el amor parcial del objeto, en el sentido de que se ama el objeto menos una parte, ¿no? La parcialidad tendría que ver con eso, ¿no? No con el objeto parcial en tanto tal, sino con el objeto menos una parte, ¿no? Con la parte que queda excluida del amor. Exacto, ¿no? Y se amaría el objeto menos eso, Sí. ¿no? Me parece que el giro interesante que Lacan le da a la parcialidad es que ya no es el objeto menos una parte, sino que el objeto se vuelve una parte, ¿no? Digo, la parcialidad pasa del lado del objeto, ¿se entiende? No es a ver cómo decirlo, no es el objeto en el sentido de un objeto del yo, ya, como podría leerse incluso en Abraham, un objeto de amor, ¿no? Que se ama en su totalidad menos esa parte, sino que la parcialidad va a constituir una característica misma del objeto como parte, ¿no? En esto que vos traías de los objetos A, ¿no? Separables de una parte del cuerpo, ¿no? Me parece que hay un giro ahí respecto de la parcialidad que no tiene el mismo sentido en Abraham que en Lacan, ¿no? Y por otro lado, me gustó mucho la metáfora de la isla que usa Lacan acá, no me la acordaba tampoco. Me pareció muy ilustrativa en la 424, al final casi de la sesión, ¿no? Cuando dice, bueno, las islas, ¿no? En los mapas marítimos, ¿no? Aquello que hay en la isla está representada, pero lo que hay en la isla no está representado, sino solamente contorneado, ¿no? Claro. Digo, para reforzar esta idea que él está introduciendo acá de que el objeto A no es representable, ¿no? Claro. Lo que está representado es la isla, ¿no? Podemos decir como superficie del cuerpo, pero lo que no se representa y solamente se puede contornear son esos emergentes que uno ve en los mapas marítimos, efectivamente, ¿no? Las montañas, por ejemplo, ¿no? Que están indicadas, ¿no? Como contorno porque sobresalen respecto de la superficie, ¿no? Sí. De la isla. Bueno, nada, esos dos comentarios te quería hacer. Bueno, respecto de lo primero, mientras yo estaba trabajando Abraham, me hacía esta pregunta en relación a lo que vos decís. Bueno, queda se lo nombró equivocadamente objeto parcial, pero se trata de la parcialidad respecto del objeto. Ahora, con ese objeto, con esa parte que se arma un nuevo objeto, se trata de la parcialidad. Y respecto de tu intervención, lo que a mí me dejó la lectura es que justamente esa parcialidad es lo que va a dar lugar después al objeto A como una notación algebraica, pero que no es un objeto. Entonces está ahí, ¿se entiende lo que digo? Porque se partió de lo que equivocadamente se llamó objeto parcial. Pero, eso es lo que dice Lacan, pero en realidad, ¿de qué habla Abraham? De la parcialidad respecto del objeto, de eso parcial que no entra. Que en Abraham quedaría más ligado a lo imaginario, al órgano. Pero ¿qué hace Lacan? ¿Qué dice? Que esa parte es un blanco en la imagen, que no entra en la imagen especular. A partir de ahí, separa
el falo del objeto en el fantasma y todos los objetos que agrupa, y después va a inventar esto, que llama objeto, pero que es una letra y que no es un objeto. Entonces, está ahí, en algún punto esa parte no es un objeto, pero el único modo de nombrarlo por ahora es como objeto. Bueno, primero agradecerte la presentación y el esfuerzo de trabajo, porque evidentemente hay mucho trabajo atrás de tu... Es que para mí fue de tu gustoso presentación. encontrarme con Abraham. Sí, claro. Es un poco también lo que nos pasó cuando en su momento lo retomamos, ¿no? En muchas coincidencias con los que vos estás presentando hoy. Hay muchos temas para retomar dentro de lo que dijiste, pero bueno, hay que elegir siempre en qué poner el acento, ¿no? Bueno, para empezar, estoy prácticamente obligado a hacer una corrección de algo técnico que vos dijiste, tal vez precipitadamente al revés, ¿no? ¿Qué quiero decir? Porque como quedó dicho, me parece que hay que rectificarlo. En el crosscut hay un corte que efectivamente deja separadas dos partes, ¿no? Una parte corresponde a la parte moebiana y la otra parte corresponde al objeto A. Pero lo que no tiene imagen no es la parte moebiana, es el objeto A. ¿Por qué la parte moebiana tiene imagen? Porque la definición de lo que tiene imagen es que solo tiene imagen aquello que invierte derecha e izquierda. Y la banda de Moebius tiene derecha e izquierda, es decir, hay una banda de Moebius que gira hacia la derecha y otra banda de Moebius que gira hacia la izquierda. Cuando vos presentás una banda de Moebius frente al espejo, el espejo te devuelve una imagen, como ocurre con el cuerpo, que invierte derecha e izquierda. Eso es tener imagen. En cambio, el objeto A no tiene esa inversión entre derecha e izquierda porque no tiene imagen, ¿no? Esa es una aclaración que me parecía que había que hacer porque por alguna lectura tal vez o por la topología es toda una cuestión muy especial, digamos así, lo dijiste al revés. En realidad lo dije como yo lo entendí, así que te agradezco esa corrección, es al revés. porque por momento cuando lo leía me resultaba confuso, pero realmente lo dije como lo entendí, así que te agradezco esa rectificación. No solamente, digamos, es una confusión habitual. Ah. Lo he visto en varios textos y en varias presentaciones que se invierten estas dos cosas porque son contraintuitivas. Claro, ¿no? En el seminario 10 lo entendí así. Claro. Después, sobre este tema que estaban hablando, que me parece muy importante, de cómo está la parcialidad en Abraham y cómo está retomado por Lacan en la vía de llegar al objeto A. Me parece muy importante que se tenga en cuenta, con algo que Lacan insiste, es que no es parte de un todo. Esa parcialidad no es parte de un todo, ¿no? Es decir, la parte es anterior al todo, ¿no? En ese sentido se invierte la relación. Uno siempre, intuitivamente, imaginariamente, podríamos decir así, piensa una parte como una parte de un todo. Y acá no hay todo, hay parte y no hay todo, ¿no? Esto me parece que es un señalamiento importante para no desorientarnos en la lectura, fundamentalmente en cómo Lacan llega al objeto A, que es un poco lo que vos trabajabas, me pareció importante. Mi lectura, que se diferencia o discute, si se quiere, por ejemplo, con algunas lecturas clásicas como la de Alush, yo entiendo que el objeto A está establecido ya en el seminario 6, que no hace falta esperar al 10. Esa es mi interpretación, ¿no? En el seminario 6, Lacan define al objeto A como que tiene la forma del corte, ¿no? Y esto, por supuesto, se articula con la cuestión de la parcialidad, de la parte, ¿no? Tiene la forma del corte, por un lado, y además es el seminario en el que Lacan establece la diferencia con el falo, diciendo que el objeto A no es objeto de la castración, sino es efecto de la castración. Y lo que es objeto de la castración es el falo. Considerando además que todo esto lo dice en el contexto del fantasma. Es cierto que todavía no está tal vez la notación algebraica de S Losange A, que sería la notación algebraica de
¿no? Bueno, hacen falta los próximos seminarios para arribar a esa notación, ¿no? Para nombrarla. Para poder escribirla, si Mm. se quiere, ¿no? Al mismo tiempo. Respecto de, digamos, el caso, digamos así, a mí me parece que sería importante tener en cuenta, como giró bastante el tema alrededor de la búsqueda de reconocimiento, si podríamos decir así, que Lacan justamente dice que a la búsqueda de reconocimiento hay que confrontarle el reconocimiento del deseo, ¿no? Me parece importante porque es justamente esa forma de vaciar, usar este significante, ¿no? Vaciar ese lugar. Respecto de las preguntas, ¿no? Yo tengo una duda sobre si el analista tiene que preguntar, ¿no? Es cierto que el analista no puede estar mudo sin decir absolutamente nada, porque este es un juego también que lleva algo bastante mortífero y que complica la dirección de la cura, podríamos decir así. Pero a mí me parece que la transferencia se instala en función de que, digamos, que es una forma del amor, ¿no es cierto? En la medida en que el analizante habla, ¿no? El analizante habla, le habla a ese que está ahí, ese o esa que está ahí, es el analista, en el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces no le habla el que está ahí, eso es otra cosa para discutir, pero el solo hecho de que le hable instala la transferencia, ¿no? Genera amor, ¿no? O sea, ponerse en posición de escuchar y dejar hablar tiene como resultado el amor, ¿no? La transferencia como una de las formas de amor. Digo esto porque a veces me parece que en la pregunta del analista hay una demanda. Y ese es un problema, ¿cierto? Que la demanda pase del lado del analista por preguntar, ¿no? Entonces yo digo, ahí es mejor, sí, lo suficiente para que se sostenga la demanda, ¿no? Y a veces, no digamos, la pregunta es como un poco más que eso, ¿no? Digo, es una cosa que yo me pregunto, discuto, y es un tema que me parece Es a veces interesante vale tener en esto cuenta. último que decís. Pero yo creo que es una cuestión que hace a la práctica misma, que a veces no hay otro modo, si no es a través de la pregunta, y bueno, sí, está el riesgo de la inversión de la demanda ahí, pero a veces lo que posibilita seguir hablando, porque Sí, el por eso digo, silencio... aquello que sostenga la demanda, Sí, ¿no? pero El es analista tiene como interesante. función sostener la demanda, ¿no? A lo Claro. mejor no necesariamente preguntar, ¿no? Hay formas de sostener la demanda, a lo mejor sin preguntar, eso quiero decir. Bueno, puede haber situaciones en que sí, situaciones en que no. Pero digo, es atendible esa indicación que vos decís, y además me parece importante. Pero bueno, a veces el modo, no digo que sea el único, pero es el modo en que... ¿Qué preguntas? En ese sentido, o sea, no es no preguntar, sino... ¿Qué preguntar? ¿Qué es lo que preguntás? Claro. A mí en ese momento me pareció interesante preguntar por lo de la carga. Preguntas que vayan en el sentido de que siga hablando, con eso, sí, de que no se instale un silencio que en algunas situaciones no es conveniente. En algunas situaciones. Pero en ese punto a mí me pareció interesante preguntarle con qué cargas. También depende mucho de los momentos de cada análisis. Claro. Sí, yo lo puedo decir ahora, una vez que lo teoricé, que lo pensé, pero no en el momento, me salió así, y bueno. Me parece que en primera instancia, si uno lo piensa en términos topológicos, por ejemplo, que uno está recorriendo el camino y trabajando en conjunto con el analizante, se va produciendo como un conocimiento del dispositivo, más consciente o menos conscientemente, pero
una pregunta en primera instancia después puede ser reemplazada por un señalamiento. Como, qué sé yo, por ejemplo, ya preguntaste sobre la carga, más adelante cuando vuelve a aparecer la palabra carga, cargado o algo así, cargado, carga. No hace Puede falta ser la otra pregunta, cosa. es simplemente, Es un significante. claro, un significante. Ahí como que ahí sí se despoja la cuestión de cualquier imaginarización o de cualquier demanda, sino que ahí vuelve a aparecer lo mismo, que es la repetición. Sí. Comentarios, preguntas, tenemos todavía unos minutos. Un rato. Sí. ¿Qué texto de Alush estuviste viendo? Para orientarme en la búsqueda, yo utilicé un texto que es de una revista, Me cayó el 20, que creo que se llama La invención del objeto, que hace un recorrido mucho más profundo él. Yo tomé lo que, digamos, la bibliografía que él usa, algo, y puse el acento en otra cosa, porque él no estaba interesado en Abraham para eso. Pero me orienté para hacer una búsqueda bibliográfica, que es algo que yo suelo hacer. Me quedó algo, pero no sé si es pertinente porque tiene que ver Pero decí y después vemos. cuando vos cortaste. Esta no sé cómo llamarlo, pero el motivo de análisis es, mi novia dice que grito. ¿Dónde? En No realidad, bueno, no, ahora cortá. sé. Por eso Arrancó la grabación nuevamente, después de las interrupciones en las que nos hemos referido al Pertinentes que caso. correspondían hacer. Así que bueno, cualquier otra observación, comentario que tengan ganas de hacer. Los que todavía no dijeron nada. A mí además, ¿por qué me interesó trabajar esto? Primero lo hice para mí, traer este caso, porque yo creo que tampoco se tiene claro qué es el sujeto supuesto saber. Yo no creo que, por lo que escucho, que para mucha gente incluso de la comunidad, no, cuando se le pregunta no es muy claro. Entonces, esa fue otra de las razones por la cual yo elegí este caso y no, por ejemplo, para ver un caso de Acting Out. hay algo ahí, me parece a mí muy interesante en cuanto a... Ojo con lo que vas a preguntar. Sí, no voy a preguntar nada, pero reflexionar a ver qué te parece a vos. Esta cuestión interesante me parece que traes que son como los adjetivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo parcial. Los atributos. Sacarlo del objeto, ¿qué es lo parcial? ¿Qué es la suposición también? Me parece que va por la misma línea, porque nos dejamos llevar por saber, ¿no? Sujeto, ¿no? Objeto, y hay una reflexión que traes vos que es, bueno, ¿qué es lo parcial? ¿Qué es la suposición? Que aparentemente son cosas que son tan obvias, digamos, y que están un poco veladas, me parece, ¿no? ¿Qué sería la parcialidad en sí? ¿Qué sería la suposición en sí? A ver, yo no puedo hacer la conexión con lo parcial. Ahí Es que es no te puedo desconectarlo. seguir. Bueno, lo que entiendo por la suposición, el analizante supone saber al analista. Yo lo pensaba al revés. Ella lo da por sabido que uno sabe y uno lo decepciona. Ah, yo suponía que sabía. Ah, No no. sabe tanto, es medio tonto, ¿no? Yo Eso, creo que la suposición de saber se tiene que ir instalando, que no está dado de entrada en absoluto, y que así como se supone eso
No es una caída del saber que implica que después vuelva a instalarse. A veces hay interrupciones de los tratamientos. Es una suposición que se instala, que se demanda al analista sobre esa suposición. Ahí está el amor. Pero es el analista el que en realidad lo que supone es que ahí donde hay algo como retorno de lo reprimido, hay un sujeto. Suponer un sujeto en algún punto es suponer que hay algo que va a tener que hablar, que se va a tener que hacer escuchar. Sí. Así lo entiendo yo. Que está en la estructura, ¿qué quiere decir? Que hay significantes, que esos significantes van apareciendo en relación a la posición de la analizante y que lo que alojan es un saber, pero al mismo tiempo una falla del saber. Por eso hay demanda dirigida al otro. Así lo entiendo yo, tiene que ver con la división del sujeto. Pero yo lo que entiendo es que eso se tiene que ir instalando y que esté instalado no está garantizado. Por eso las suposiciones de estructura. Sí, desde ya que la transferencia es algo que se instala a medida que se trabaja, no está dada de antemano. Claro. Aunque Lacan en algún momento dice que uno, como analista, debe poder saber a qué lugar transferencial va a ir, lugar que ya está determinado antes de que la persona comience el tratamiento. Lacan dice eso en el acto. ¿En el momento que te llaman? De todas maneras, sí, pero no digo, hay ciertas, hay ciertas consignas que a veces valen, ¿no? Que sirven, por ejemplo, no dar la interpretación antes de la transferencia, ¿no? Sería que uno puede interpretar la primera entrevista, no tendría ningún sentido. A mí me parece que Lacan introduce la transferencia como sujeto supuesto saber, que es muy interesante, todo lo que eso hace hablar y todo lo que eso hace pensar, ¿no es cierto? Alrededor del término suposición, alrededor del término sujeto y alrededor del término saber. Son tres términos que tienen relaciones interesantísimas. Me parece que Lacan explota eso, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta, que es un poco lo que estamos tratando de hacer acá cuando decimos, vemos los postfreudianos, los consideramos analistas, no los consideramos muy buenos teóricos tal vez, o consideramos a Lacan mucho mejor teórico que los postfreudianos, pero los postfreudianos muy buenos analistas, eran los analistas del momento y analizaban, ¿no? Podemos quitarles esa consideración, cosa que muchas veces se hace, ¿no? Se dice, eran psicólogos, eran psicoanalistas. ¿Por qué? Porque no son lacanianos. Bueno, no podían ser lacanianos porque por la época en la que vivieron y trabajaron. O porque no quisieron. No, o porque simplemente no disponían de esa posibilidad, ¿no? Digo, tenía que Lacan crear sus términos, inventar el objeto A, además, para poder ser lacaniano. Claro, está bien. La idea de los psicoanalistas trabajan cosas que tienen que ver con la práctica, con el psicoanálisis, en sus términos, ¿no? Y es Lacan el que después ha introducido nuevos conceptos, nuevas formulaciones que ellos no podían seguir, pero como son psicoanalistas o practican el psicoanálisis, eso mismo que Lacan después dijo de otra manera, ya está también en lo que ellos hicieron, y también de alguna manera en lo que teorizaron. Nada más que hay que leerlos, ¿no? Leerlos a partir del discurso, decimos nosotros. Bueno, a mí me parece que lo importante, que no hay que olvidar, es que no siempre las cosas son en el tiempo iguales, como Lacan en algún momento dice, ¿no? Digo, cuando se inventa el psicoanálisis no existió desde los griegos, existió desde que se inventó, y antes no había psicoanálisis, ¿no? No había objeto A antes que Lacan lo inventara, ¿se entiende? Porque Lacan lo inventa y le pone nombre, escribe esa formulación, y eso hace que el objeto A pase a existir. Pasa a ser una cuestión con la que podamos pensar y trabajar. Y me parece que entonces Lacan, con el sujeto supuesto saber, lo que hace es interrumpe toda la concepción sobre la transferencia que existía desde Freud, que se mezclaba con el amor, que se mezclaba con ocupar una figura paterno-materna o
ocupar el lugar de un familiar del analizante, ¿no? Ujú. Lacan, con sujeto supuesto saber, le da una dimensión estructural a la transferencia, introduce el sujeto, que no es poco, ¿no es cierto? Considerando que ese saber del que habla siempre es el saber inconsciente, en el psicoanálisis el saber es el saber inconsciente, y eso es lo que introduce una novedad absoluta y hace que la transferencia pase a poder ser entendida y tenida en cuenta de otra manera. Que hasta ese momento que Lacan crea, si se quiere, inventa o nombra la transferencia como sujeto supuesto saber. Yo ahí lo que entiendo es que no es, yo no diría interrumpe, yo creo que abre otra dimensión. Interrumpe, no dije. Sí, creí Que escucharte cambia, que interrumpe. cambia, interrumpe la concepción de la transferencia como Bueno, algo amoroso, Bueno, yo solamente, diría que sin introduce referencia. otra dimensión. No diría que interrumpe. No, pero ¿se entiende qué quiere decir con interrumpe? No, yo no. Ah, bueno. Que, digamos, toda la conceptualización hasta ese momento giraba alrededor de eso. Sí, Se rompía en la cabeza alrededor del amor, sí, de la estructura familiar, el sí. analista iba a formar parte. Es Claro, la dimensión imaginaria de la transferencia. se interrumpe porque se pone en juego otra cosa, otra forma de entenderlo. Otra dimensión. Se interrumpe, bueno, sí, pero bien. Que Otra dimensión. introduce con intervenciones dialécticas. Ahí introduce... Pasa a ser otra cosa, se interrumpe porque pasa a ser otra cosa. La transferencia deja de ser eso que era y pasa a ser situada y poder ser entendida en esa dimensión, como vos decís. Pero decir que es otra dimensión parecería que las cosas van a coexistir y las cosas dejan de coexistir porque se cambia absolutamente la referencia que es la transferencia al ponerla en ese plano estructural. Eso como lo entiendo yo. Sí, yo lo pienso más como es otra dimensión. No creo que deje de existir. En todo caso, se pasa a otra dimensión. Bueno, habría que discutir eso. Sí, ¿Qué es la dimensión? ¿Qué es la dimensión? Sí. ¿Y qué Sí, significa sí. el paso a otra dimensión? Sí. Confrontado con la interrupción de una teorización Claro. confusa. O sea, lo que yo decía que se interrumpía. Claro, yo creo que es otra dimensión. Lo pienso así, pero también es muy, muy válido porque es un tema laboral. Pero se interrumpen discusiones confusas alrededor de la transferencia, que existieron y está llena la literatura de los freudianos. Pensamos en Creo que un poco la cosa se aclara con el seminario 17, donde trae el tema del discurso del analista. Y la cuestión ahí se configura un poco mejor, por lo menos visualmente, mirando el esquema de cómo a partir de ese lugar de objeto-causa se pone a trabajar al sujeto para que vaya decantando los significantes, los rasgos unarios, los significantes primordiales que hacen girar, digamos, el dispositivo. Porque vos recién, cuando ibas hablando, ibas contando acerca de qué fuiste revisando, creo que te escuché llegar hasta el seminario 11. Sí. Pero después lo que se trabaja a nivel de formalización, tanto en el 14 como en el 15 y en el 17, deja un poco más claro cómo es el esquema de trabajo con respecto a esto del sujeto supuesto saber, que si bien tiene una parte que se puede interpretar como que el analizante supone de saber al analista, en realidad el saber que se supone, del cual va a surgir un efecto, tiene que ver con el saber del sujeto, con el saber inconsciente. Pero eso es lo que tiene que suponer. Por eso Claro. el sujeto supuesto saber se juega desde dos lugares. Está lo que supone el analizante y lo que supone el analista. Pero el movimiento que se produce primero es de una suposición de saber en el analista a una suposición de saber en el discurso que lo habita el analizante. Empezar a preguntarse acerca de eso que yo digo, hay algo de lo que yo digo que sabe más que lo que yo sé. ¿Se entiende? Puede ser una suposición de quien habla sobre quien escucha. Yo no sé si es primero o segundo, no sé, lo pienso en estos términos, se juegan de un modo diferente en la transferencia.
Así lo pienso. Quizás sea pertinente. No tengo trabajado los lugares que vos me mencionás, esas referencias bibliográficas. Trabajé el seminario 11 y también ayudada por el trabajo de Linieski, la proposición. Pero no tengo trabajado la bibliografía que vos mencionás. Lo que entiendo es esto. No sé si es primero una cosa u otra, son dos modos distintos de presentarse en la transferencia, desde lugares diferentes. Quizás un concepto que puede ayudar en esto es el concepto de acto, porque el acto, si bien aparece en tanto hay interpretación, no es necesariamente del analizante ni el analista, sino que es algo que se produce y que produce cierta sorpresa, que aparece y que produce cierta sorpresa tanto a uno como a otro. ¿Viste esas interpretaciones que uno dice y que uno dice de dónde salió, o que el mismo analizante dice que es una interpretación de parte del analizante y que genera un cambio, un corte? Mira, lo que yo respecto del acto, lo que tengo entendido es que el acto es del analista y el hacer es del analizante. En términos de posesión, no. No, pero es no. algo que se produce en el análisis. El acto es del analista y el hacer es del analizante. No sé a qué te referís vos con posesión, pero bueno. Cuando decís del analista. En el seminario 15 yo eso lo estoy trabajando. El acto es del analista y el hacer es del analizante. Bueno, perdón, la discusión es muy interesante. Llegamos al horario, tenemos que terminar acá porque cierra la facultad. Agradezco mucho la participación de todos, la de Verónica especialmente. Y bueno, un aplauso.